Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta que es nuestra, creo que, si mal no recuerdo, nuestra octava o nuestro octavo sábado de Chubut Hack, y así cumplimos 2 meses hoy. Así que bueno, hoy lo vamos a celebrar con dos invitados muy especiales. Los voy a presentar a cada uno de ellos. Uno es Fede, como lo habíamos anunciado en las redes, y el otro es Emma. Son amigos que nos conocemos ya hace un tiempo y vamos a estar charlando de un poco de hacking y filosofía. Bueno, Fede es de Santa Rosa, nació en 1985, Santa Rosa La Pampa. Allí comenzó a trabajar como programador web a los 13 años de edad, mostrando una singular curiosidad por el mundo de la seguridad informática que saciaba investigando en todo momento. Más tarde en Buenos Aires se formó en la especialidad, se especializó como en seguridad informática y luego organizó las jornadas que ya van, creo que ya nos va a contar mejor Fede, pero eh, creo que son 12 años exactos de venir organizando el evento, PampaSec, que es un evento que reúne a hackers de toda la Argentina y diversos lugares del mundo para compartir conocimientos. El otro invitado es Emanuel Emma, como le decimos los amigos, que es doctor en Ciencias Sociales de la UBA y magíster en Diversidad Cultural de la UNTREF, investigador adjunto del CONICET, el Instituto de Investigaciones Gino Germani, docente y editor. Así que bueno, los presento y les doy la bienvenida a Chubut Hack. Por primera vez, Fede, Fico y Emma, ya es la segunda vez que estás acá en Chubut Hack. Bienvenidos. Gracias, como siempre, Dani, un hermano, y Fico, un gustazo. Bien. Bueno, que quede claro que estuvimos interactuando, nos vimos muchas veces, pero lo que iba a ser algo, un diálogo previo, terminó siendo algo totalmente improvisado, ¿no? Que siempre termina siendo mejor y que sea más esporádico así. Sí, es como una forma, es como dos formas de encarar las cosas, o sea, tratar de pensar y hablar, o hablar y pensar y que las cosas vayan por los caminos deformes del pensamiento, digamos, y del diálogo, o guionar las cosas. Prefiero la primera, lo guionado a mí me pone más nervioso, porque me olvido las cosas, como no tengo RAM, hablando con hackers, no tengo RAM ya, entonces lo guionado me parece así como que se me desarma. O sea, ese tema que yo cuando en la primera charla que te di con Dani, que fue hace un tiempo, que compartieron creo que por un vivo de Instagram, y estaba viendo, tratando de ver en qué punto se encontraban, ¿no? Nuestros caminos y un poco del conocimiento de la historia y de dónde nace el tema de la seguridad, porque si bien decimos seguridad informática, todo el tema de los hackers, del hackeo, de la información, de la privacidad, de cómo en el transcurso de nuestra historia se distribuían informaciones falsas que decimos, o por ahí, o cómo se manipulaban a las personas, que hoy básicamente nosotros lo tomamos como un arte. De hecho se escriben muchos artículos sobre eso. Eh, pero hoy como que tenemos la informática, la tecnología, la comunicación es como un medio, pero como que sigue siendo básicamente lo mismo, ¿no? Un poco más sofisticado, pero más o menos lo mismo. Entonces ahí era como que eh, quería hacerte muchísimas preguntas de cuestiones que has comentado vos, ¿no? Más a lo largo de la historia de las diferentes religiones, ¿no? De cómo se le planta la información a las personas y cómo se intenta hackear las mentes de las personas, ¿no? Me encanta eso. Yo tenía un montón de preguntas para vos, así que va a estar buenísimo. No, lo que recién reflexionaba, Figo, es muy interesante. Sobre todo, la otra vez terminamos hablando, ¿no? De esta transformación del hacking y de los hackers, ¿no? Y cómo pasaron de atacar y ser como un brazo, a mí me gusta llamarlo terrorista, de terrorismo, pero del terrorismo
originario, ¿no? Que era una forma de resistencia al poder digamos, a los estados coloniales. Y sin embargo, hoy eso lo adapta, ¿no? Las instituciones, ya sean privadas o el Estado, pero manteniendo esa identidad para probarnos la seguridad. Y digo, me parece muy interesante el tema de cómo lo inmunológico, ¿no? Ahora que estamos con la vacuna, una vacuna es, o sea, ponerte el mal o lo que te va a matar para volverte resistente. Y vinculado con la globalización y esto que me decías, creo que, primero, como hablamos la otra vez, yo considero que el hacking es un arte, ¿sí? O sea, ser hacker es ser así como un tatuador, no, para mí es uno de los artistas que hoy en día, en lo que creo es lo que más me representa, el hackeo también es un arte, o sea, porque es como llevar a la máxima radicalidad el arte del robo, del crimen de guante blanco, ¿no? Y siempre que sea algo así como Robin Hoodiano, o sea, contra la corona, todo robo contra la corona me parece atractivo. Pero sin embargo, en un mundo globalizado en donde a más tecnología, más muros se levantan, que me parece lo que está pasando con esto que llamamos globalización o posmodernidad, ¿no? O sea, más fácil es comunicarnos, vos estás en Santa Rosa, bueno, estás en La Pampa, Sí, Dani está en estamos en La Madrid, Pampa. yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, o sea, y estas cosas, y hoy las clases por Zoom y todo eso, y sin embargo más difícil es moverse. O sea, más difícil, más caros son los aviones, más difícil es pasar de un país a un país, etc. Y sin embargo, el hackeo se mueve en una dimensión que está por sobre el muro, ¿sí? Sí. Y mi reflexión y mi pregunta era, o el diálogo era sobre eso, o sea, ustedes, digo, vos sentís que tenés tierra, o sea, el pensamiento a lo que yo me dedico no hay tierra, por ejemplo, no hay base, o sea, se puede pensar, es pensar en cualquier parte, ¿no? Ahora, hackear es hackear en cualquier parte, o sea, ¿sentís tierra en algún momento, una base que necesitas? Mirá, como lo estás planteando, me da la sensación de que yo no logro dimensionar porque todo lo hago a través de una computadora, ¿no? Entonces, como estoy viendo cosas en la computadora, cuesta muchas veces dimensionar que atrás de eso hay otros seres humanos, ¿no? Y hay otras personas, y nunca sabes si el objetivo es 1, 10, 1000, millones. Entonces es como que esas fronteras físicas, como acá no existen, existen las limitaciones por ahí que nos ponemos nosotros mismos y que nuestro conocimiento nos va poniendo también, ¿no? Y es el desafío permanente de autosuperarnos, que a veces esa superación se convierte en exigencia, pero es todo el tiempo encontrar el cómo, y el cómo hacer, cómo hacer algo o cómo encontrar algo para superarnos. En los capítulos anteriores que tuvo Good Hack, muchas de las personas mostraban cómo encontrábamos errores o vulnerabilidades, y por lo general, básicamente, por ahí hay un mal concepto de los hackers que dicen que nos dedicamos a buscar el error ajeno, pero falta lo que viene después de la coma. Nos dedicamos a buscar el error ajeno, coma, para que nos paguen, coma, para que funcione mejor. Y en realidad porque queremos que todo funcione mejor. No es que simplemente hay un beneficio personal más allá de toda esta cuestión. Una vez un, una vez un médico amigo me preguntó, dice, pero ustedes con todo el conocimiento que tienen, cómo no conquistan el mundo, ¿no? Diciendo, ¿cómo no lo lideran? Y yo creo que acá también viene otra cuestión que se da mucho en el mundo de la seguridad informática, porque como estamos en una carrera de competir a ver quién descubre algo primero o quién descubre en qué se equivocó el otro,
hay mucho de ego en esto, y el ego por ahí no nos permite trabajar en forma de comunidad. Por eso es un desafío grande lo que hacemos tanto en Pampasec como en Chubut Hack, el tema este de agruparnos en comunidad y compartir la información y no sentir que lo que aprendemos el otro por ahí lo puede usar en contra. ¿No? Esta es como una mini guerra invisible que nos damos día a día porque justamente también estamos compitiendo también día a día, ¿no? Sí, Entonces es como que hay muchas partes y muchas fracciones de la naturaleza humana en juego. bueno, de eso, Fico, que decías, bueno, pertenezco a una tradición y pienso desde ahí que no solo es el judaísmo, sino que es la dialógica. O sea, Ujú. entiendo que no hay pensamientos si no hay diálogo, pero y la razón a veces no, nos complicamos como construyéndola y sin embargo está delante nuestra. O sea, el ser humano es en la diferencia. O sea, yo no, esa frase, ¿no? Que por lo menos vos recién decía del 85, 80 y algo, yo 85, sí. 85, yo soy 83, o sea que la educación es casi parecida, Sí, sí, pero somos cuando, contemporáneos. cuando hacías algún quilombo, me imagino que el hacker no te, o sea, el hacker como ustedes, como Dani, como vos, como el chino cuando hablé, no son exactamente el adolescente que se porta bien, ¿no? Ujú. Para destacar en la seguridad informática y pasar de estas transformaciones dentro del hacking, o sea, no es el típico, ¿no? La visión Zuckerberg Ujú. del hacker, me parece que justamente ser hacker no es ser programador o armar Facebook o inventar eso, sino que hacker es alguien con un comportamiento por lo menos que le gusta esto que decís vos, ¿no? Buscar el error, buscar la grieta, etcétera. Y me acuerdo Es, siempre, es, sí, mm. no, es transgredir, ¿viste? Siempre, todo el tiempo. Y ahora igual te voy a contar un par de anécdotas de esa edad, de ese tiempo, que todavía no existen las compus, pero bueno, perdóname que te interrumpí. no, por favor, es un diálogo y el diálogo es interrupción, así que nos vamos a interrumpir bastante. No, Sí, pero mi vieja siempre, viste, cuando me retaba me decía, ponete en el lugar del otro, ¿no? sí. Y me hacía ruido y cuando fui, digamos, creciendo y dedicándome a esto, leí un autor que dijo, el problema es que si te pones en el lugar del otro, el otro desaparece. No Ujú. hay que ponerse en el lugar del otro. O sea, justamente hay que entender que el otro es diferente y pensar desde ahí, porque esa frase, ponerse en el lugar del otro, si yo me pongo en tu lugar, vos ya no estás, ¿no? Entonces, desde ahí entiendo que el diálogo es la forma de construir, porque somos en la diferencia, que el hackeo y el hacking es una forma de diálogo entre ustedes, de la que ahora Sí. formo parte, sin ser hacker, que eso me encanta, ¿no? Ujú. Como la deformidad dentro de la formidad, que ya es una deformidad, Ujú. porque son, digamos, el virus del sistema ustedes, pero al mismo tiempo, construir comunidad no se puede, o sea, y esto a lo que decías vos antes, que es genial lo que hacen, y entiendo por los comentarios que fue una transformación porque el ego siempre está ahí, pero, o sea, una comunidad en todo caso, pasar del ego subjetivo a un ego comunitario, es lo que Sí. permite hacer estas conversaciones, estos congresos, lo que hacen ustedes, pero creo que sin comunidad no hay contención, porque el Estado no es, o sea, la institución, comunidad no es institución, ¿sí? La Ujú. institución siempre te oprime en algún punto, y la comunidad tiene esa horizontalidad en la que vos no te podés poner en el lugar del otro, porque el otro existe, pero tenés el diálogo y la responsabilidad del cuidado del otro, ¿no? Y me parece que, sobre todo eso, la comunidad de ustedes y esta comunidad que tenemos ahora en la que formo parte, es cuidar al otro también. Ujú. Porque tal vez el ego está en la competencia, pero el cuidado está en alguna forma de responsabilidad que te puedes poner justamente por lo que hacen contra el enemigo que debe ser otro. Sí, sí, el tema es que como buen mundo capitalista que somos, siempre hay alguien que ve en esto un negocio y lo mejor que puede hacer es ponernos unos en contra de otros, otorgándonos medallitas, a veces de mentira, a veces económicas, que esas medallitas es con la que nos medimos por ahí los conocimientos de esas cosas, cuando en realidad el que está detrás de esas empresas es el que se está llevando la verdadera medalla, ¿no? La Entonces, un estrella poco, Masterchef, ¿no? Que te dan la estrella. claro, exactamente. Pero bueno,
como te había dicho antes, por lo menos de mi lado siempre nació el lado de la curiosidad, ¿no? El lado de la curiosidad y ver hasta dónde podía llegar. Desde, me acuerdo en el colegio, desde encontrar una moneda que se pareciera a la misma, una moneda del mismo valor de 25 centavos, o ver qué tanto podías engañar a la otra persona para que te dé algo sin siquiera, porque vos eh, tenías dos formas, o por ahí le dabas un papelito que pareciera un billete, o no, o simplemente tratabas de convencerlo de que la otra persona haga lo que vos querías que hiciera. Y en mi caso en particular, a mí me encantaba saber, siempre me gustó saber qué piensa el otro, ¿no? O sea, en qué está pensando el otro. Y dentro de eso, cuando yo empecé con estas cuestiones, empecé con el mundo de las comunicaciones, pero las comunicaciones más analógicas. Yo me acuerdo que me subía a la terraza de la casa de mi abuela con unos cocodrilitos y un teléfono viejo y por ahí pasaban todos los cables de la manzana de teléfono. Y yo que me quedaba esperando todo el tiempo a que alguien hablara. Es decir, ¿era relevante la charla? No, pero yo estaba sintiendo que en ese momento yo estaba interfiriendo o estando en el medio de una conversación. También te diría que tendría 11 años, 12 años, pero para mí eso era apasionante porque estaba en el medio y sin poder intervenir, ¿no? Y desde ya cuando aparecieron los primeros celus que se los podía, poniendo un código, se les podía poner en modo radio, que el hecho de ser un tercero invisible que se hacía de información y uno con eso ya proyecta de lo que lee y lo que ve y piensa decir, mirá si yo, que soy un chico, un curioso, en ese momento podía intervenir en ese teléfono y decir algo que hiciera que la otra persona se sintiera vulnerada. ¿Qué pasaría en la comunicación de un buque de guerra, de buque a buque, que alguien pueda meter un mensaje o en la época medieval, ¿no? Que por ahí que llevaban en un papel, cambiar ese papel, Sí, nada sí, más, sí. que era el mensaje que mandaba el rey de un rey a otro o de un rey a su tropa, ¿no? Bueno, de ahí surge En esa época. esta idea de, o sea, siempre muere el mensajero, ¿no? O sea, Sí, porque ese mensaje muchas veces termina siendo, bueno, al que tenés que eliminar es el que te trajo el mensaje. Ahora, lo que decís está buenísimo porque me hace pensar o sea, el salto de ese nene que subía con el cocodrilo, tardé en entender lo que era cocodrilo, recién. ¿eh? El cocodrilo, ¿Eh? El cocodrilo, la sí, pincita con por la eso, cual, sí, después, o sea, tardé, dije cocodrilo, o sea, mi mente funcionó, ¿qué mierda va a ser con un teléfono en forma de cocodrilo? Pero, digo, de ese nene que subía y ponía los cocodrilos para escuchar eso, no tenía ni idea que se podía hacer eso, lo cual va a ser que lo haga yo ahora, o sea, busque, seguro termino electrocutado, pero, sí, sí. digo, el salto al hacker es entender que sos la interrupción de la comunicación, ¿no? O sea, Ujú. porque ahí la seguridad informática creo es interrumpir la comunicación. O sea, en tu estadio, digo, de vida, del pasaje de una parte a otra, ¿no? De ese nene curioso a ser un hacker como lo sos, o Ujú. sea, es saber no solo pensar de qué pasaría o qué pudiera pasar si digo algo, si cambio, sino es hacerlo para probar qué pasa. Sí. Digo, ¿entendés? Voy con, voy con una nota al pie Sí. que acaban, o sea, estoy leyendo los comentarios y acá hay una notita al pie muy graciosa de Pinocho que dice, Fede hacía billetes trucho con el Simulcop. No, O sea, no, igual por esas anécdotas, Fede, digo, entiendo que el hacker es el que le hace el cuento del tío al Estado, ¿no? Eh, exactamente. a mí me parece genial eso. Ahora, el tema es, tomando algo que vos decías antes de pensar también lo religioso y todo eso, todo se trata de comunicación, ¿no? Y la construcción de poder que viene desde el paradigma teológico es a través de alguien que recibe una revelación o que interpreta el texto bíblico y tiene que pasárselo digamos, al pueblo, ¿no? Sí. Eh,
Por lo cual es interesante esto que vos decís de interrumpir o cambiar, porque justamente se construyó poder así, se construyó la lógica del Estado, se construyó la lógica de la institución religiosa, se construyó la lógica de nuestra vida y cómo mirar el mundo. En alguien que lee algo que viene de otro lado, ¿sí? Como esa interrupción, y te lo dice, y nosotros lo tenemos que creer, ¿no? Construir como verdad. ¿Qué hubiese pasado si justamente aparecía un hacker en el medio de ahí, ¿no? O sea, todos los que se de rebelaron esa contra... comunicación. Sí, todos los que se rebelaron contra la institución religiosa es Sí. eso, ¿no? Mirá, hace muy poco un amigo me dijo de que los seres humanos o los ciudadanos de a pie, como le dicen, vemos todos los sistemas, los vemos complejos, pero en el fondo, todos los sistemas o las cosas que están de fondo, lo hicieron otras personas, no es que vinieron extraterrestres o alienígenas, se fue construido por un humano que se puede haber equivocado y bueno, justamente estamos viendo siempre en qué se equivocó el otro o en qué se pudo haber equivocado para nosotros meter un bocadito ahí y poder hacer que funcione diferente, hacer que funcione mejor. A veces no hay animosidad de maldad, como a veces, como vos estabas diciendo, sí la hay. Eh, Se puso muy de moda ahora con este debate de las criptomonedas, viste que está todo el mundo hablando de criptomonedas y demás, pero viendo una reflexión el otro día, decía de cómo fue la evolución del dinero, que de una cosa equivalente a otra, que el famoso trueque, que después había algo equivalente en su valor para hacer, después, bueno, un tercero en confianza y demás, bueno, hasta que llegamos al papel billete y demás. Y decía que ahí aparecían las instituciones como organismo de poder. Y ahí decía, y acá me acuerdo porque esto lo graficaban muy de forma interesante, que mostraban la institución de poder como algo supremo y una manito que decía, que señalaba a los ciudadanos y decía, ¿y esto por qué vale? Porque yo te lo digo. Y porque vos creés. Dice, Y sí, porque vos sí. creés. Pero esto puede no valer, no, vale esto porque yo te lo digo, porque yo soy el Estado y yo digo que vale esto, punto, y lo acepto como verdad absoluta, y en eso entra el juego de la manipulación del mensaje, ¿no? Y de todo este juego que hay permanente con las noticias, la desinformación, porque se termina siendo casi un juego de estrategia minucioso de en qué momento meto una información, en qué momento cambio las cosas y después yendo un poquito más allá de cómo me logro infiltrar en sitios, en diarios, en páginas. Me acuerdo que en un momento, en un año en particular, habían logrado cambiar el discurso, no me acuerdo si de Obama en vivo, la imagen en vivo, que hasta que un video que movía la boca y vos terminás creyendo lo que ves, ¿no? De hecho, uno de los noticieros más famosos del país termina diciendo ver para creer. Sí. O sea, y nos venden eso, que Ahora, porque lo vemos es verdad. sí, bueno, eso que recién mencionabas, creo que se da en todo, pero porque entiendo que nada es real, sino que todo es una construcción imaginaria que nosotros legitimamos y transformamos en verdad, ¿no? Y esta evolución que marcabas, si lo pensás de afuera, o sea, dependemos de un papel, o sea, Sí, que viene de un árbol, ¿no? O sea, el dinero es un papel, o por lo menos era un papel, que le dimos valor de verdad, como vos decías, y no solo valor de verdad, sino valor de cambio, y que eso, o sea, eso, nosotros damos eso y recibimos una casa que es donde vivimos, por ejemplo, ¿no? O sea, cambiamos un papel por un edificio. Ahora, después eso evolucionó, creo todavía se complejizó más, porque el papel hoy en día ya casi no existe. En lugares como China, tuve la suerte de estar, no hay papel. Es todo como por WhatsApp. Bueno, allá no hay WhatsApp, sí. sino que es todo Es, por el es celular. un, es un número en una base de datos. Exactamente.
Y ahí Y ahora entramos dependemos nosotros. exactamente, a eso iba. Hoy, o sea, de lo que dependemos, la moneda de cambio, es una cifra en una computadora, desde el home banking hasta, digamos, esto que no sé cuántos lo entienden, yo no lo entiendo, ¿no? Todos los días lo primero que aparece en el diario es el mercado y el valor, o sea, números en una pantalla. Sí. Digo, Exactamente, y entonces el desafío más grande siempre fue, bueno, en toda película de hackers, el desafío más grande es intentar conseguir comida gratis, llamada gratis, y el sueño de todos es robar un banco, ¿no? Que termina siendo número. Había una película muy interesante que planteaba el valor del dinero como el tiempo, ¿no? sí, Que el tiempo era, y sí, que sí, sí. sí, sí, que lo tenía grabado. Entonces yo digo, ahí qué interesante eso, porque esa película sí me ponía nervioso, porque, sí, ¿qué forma tendría yo de transformar eso, ¿no? Si yo pagara todo con tiempo de vida y demás. Pero la verdad que siempre conozco a muchos compañeros y colegas que si en algo estamos pensando todo el tiempo es de modificar ese número en esa basecita de datos, ¿no? Pero, Y rogar que al otro día no pase pero nada. y ahora la pregunta es, ¿y por qué no lo hacen? Pues vuelvo a la pregunta que hizo tu amigo de esta de ¿por qué no gobiernan el mundo? Yo creo que sí lo gobiernan, o sea, a nivel de las instituciones, ¿por qué las instituciones no funcionan sin seguridad informática? ¿No? O Sí. sea, digo, ¿qué es lo que detiene? Y a eso iba, recién mientras vos hablabas y yo reflexionaba en eso, era, digo, el dinero pasó a ser una cifra y la cifra depende de ustedes. ¿Qué es lo que los detiene? Porque todavía no nos dimos cuenta que somos millones de hormiguitas y que juntas podemos ir en contra de la langosta, ¿no? Bueno, creo que para eso estoy en la comunidad de ustedes, pero digo, no, porque estaba pensando en lo que vos decías al principio, yo pienso igual que vos, o sea, el pensamiento si no es incómodo y si no tiene que eh, movilizarte, ponerte, digamos, esto como el hackeo, como lo definías al comienzo, o sea, si no tiene que buscar la falla, si el pensamiento no busca Sí. la falla, eh, para mí anda a cultivar tomates, ¿no? O sea, por eso digo, pensamiento e institución estatal tienen una tensión, porque el rol del intelectual o del pensador es justamente buscarle lo mismo, buscarle la falla a la institución que te tiene que gobernar y donde vivís para incomodar, porque en la incomodidad en teoría mejorás. Ahora, y vos dijiste la coma, y eso tiene una respuesta en dinero, coma, pero para mejorar. Ujú. Yo no tengo el mejorar. Yo creo en la destrucción por la destrucción, ¿no? O Sí. sea, porque realmente no me gusta, y cuando digo no me gusta me incluyo, la sociedad Vos es lo sos que de, pero decir que sos del grupo de la gente que quiere ver el mundo arder. sí, y arder en el mundo también, ¿eh? Porque no es que quiero Claro. esperar, no es que quiero salirme, pues, eso sería como muy snob, ¿no? No, Sí, es sí, un sí. anarquismo snob, ¿no? O terrorismo snob. No, yo quiero ver el mundo arder y después construir sobre la ceniza. No, yo me quiero quemar ahí, o sea, pero quemar todo. Digo, y eso es lo que entiendo con lo del dinero. ¿Por qué no? Bueno, el club de la pelea, ¿viste? Creo que amo a los villanos de los cómics porque son los que quieren Sí, transformar el sí. mundo, porque en verdad los superhéroes son unos cagones que quieren, digamos, mantener el statu quo siempre igual. Sí. Y Superman. siempre en base de la destrucción total, ¿no? Exacto, ¿no? Y el villano es o sea, Magneto es el mejor personaje del mundo. Pero hay uno que es el Guasón, Sí. que lo que quiere es el caos. O sea, que Ujú. no hay una razón detrás de más que de generar caos y desorden. Digo, ¿qué le falta al hacking para darse cuenta que podemos hacer arder todo y quemarnos en ese gran incendio? Ujú. Y yo Yo creo voy que a, perdón que los interrumpo. Yo Después estaba, decirle, déjalo a Fico decir estamos, algo, porque no, no, era no, la estamos en lo respuesta para mejor. gobernar el Sí, sí, mundo. sí. justo antes de eso, quiero que, porque obviamente la respuesta de Fico me parece, pero quería decir algo ahí justo de lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con
porque Fede justo antes toca una cuestión que tiene que ver con algo épico que era robar un banco a un cajero. Eso fue durante muchos años, en los 90, era como algo súper épico y que lo veíamos en las películas y muchos incluso se metieron en el mundo del hacking por una película en particular, pero después sucedió en la realidad eso. Y cuando sucede en la realidad, digamos, sucede en un hecho concreto de que es un... Después vamos a hablar un poco de los sombreros blancos y los sombreros negros, pero es un hacker blanco, un sombrero blanco, que encuentra la primer vulnerabilidad de los cajeros automáticos y que eso transformó de alguna manera la seguridad del mundo de los cajeros, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ver esa charla en vivo en Buenos Aires y realmente fue como un antes y un después para muchos de nosotros, obviamente porque eso lo veíamos en película y creíamos que eso no era posible, que suceda en la realidad, más de uno de nosotros creíamos que eso no podía suceder, pero en realidad que nos encontramos frente a un hacker que podía hacer literalmente escupir dinero de los cajeros. Y que no lo hizo de un lugar desde el villano particularmente, ¿no? Lo hizo del lugar desde el tipo más bueno que fue a reportar las fallas y que hizo las cosas en teoría bien, ¿no? En esto de qué es el bien y el mal, ¿no? Y lo hizo dentro de la ética hacker, pero después terminó muerto. No voy a entrar en esos detalles de por qué terminó muerto el chabón y hay una discusión muy grande en la comunidad de por qué termina muerto, pero voy a dejarlo a Fede que, bueno, que conteste Perdón, la... Dani, lo que decías recién es, para incentivar más, pues, estoy esperando la respuesta de Fico para esto, pero digo, o sea, vuelve a ganar la religión o el Estado, porque la ética parte de ahí, eh, y esta es idea, que la idea construida de que hay bien y mal, digo, si es que robás un está todo cajero, ¿para qué? lado. O sea, si encontrás en el Lamentable, taxi la plata, ¿para qué la devolvés? O sea, exactamente, Bueno, ahí te va a sí. contestar Fede, pero Yo voy a decir, Emma, cómo terminó esa historia. Dani está refiriendo a Barno y Jack. Barno y Jack iba a presentar en ese mismo año, unas semanas antes de aparecer muerto, cómo hackear marcapasos remotos. O sea que básicamente iba a mostrar, llámale, cómo darle el poder a la comunidad de tener la vida de las personas. O sea, un poder inmenso. Así como decir, ¿querés generar caos? Bueno, eso iba a generar caos de verdad. Y bueno, así terminó, está bien, es un personaje ilustre que quedó en la historia. Eh, es tal cual como dicen lo que mostró del jackpot y de los cajeros, pero bueno, siempre todo se resume a dinero y tenemos volviendo a lo mismo. Y Dani, no sé, no me consta a mí que lo haya devuelto, lo que haya sacado, ¿no? Eso. pues A mí lo hace no. más interesante, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. la idea de no devolver es más interesante. Además, porque, Sí. viste, está esto, ¿no? De que el ladrón roba en el banco. El banco tiene seguro, o sea, uno piensa que el La, la Estado banca, la, la banca nunca pierde. Eso es exactamente, así. pero Porque de tampoco pierden última, los que ponen plata, porque están sí, asegurada la plata de ellos. sí, sí. Y de última, bueno, faltaron 100, bueno, mandame a imprimir 100. Ese sí es. O mover el numerito, agregarle un Sí, sí, cero. sí. A ver, muchos errores gigantes en la historia, desde sondas espaciales que se han estrellado, han sido porque, por ejemplo, errores en números en una base de datos. Es muy común escuchar errores a lo largo de la historia de la confusión entre el sistema decimal y el sistema, perdón, el sistema métrico y el sistema imperial, esta cuestión, pero siguen siendo números en una base de datos, ¿no? Que se confunden y que generan el caos con tan poquito. Sí, y es genial, porque el pensamiento son, en Mira, definitiva, te, te- letras en un papel. sí, te voy a contar una historia que yo sé que generó caos en un lugar donde yo trabajaba. No me acuerdo la cantidad de empleados que tenía esa empresa, si eran 7.000, 8.000 y vos, imagínate 8.000 personas conectadas viendo sus pantallas al mismo tiempo y uno con una línea de comando lo único que mandó es un mensaje que decía es vulnerable.
Y todos empezaron a mirar como así, ¿no? Como, ¿Eh? ¿por dónde? Sí, sí, pero qué es vulnerable, ¿no? ¿Viste? Es como se te cruzan todas las cuestiones, porque en ese momento no sabes si ese mensaje te lo mandaron a vos, pues lo estás leyendo vos. O sea, parás y mirás, como, Era el re, nene con el cocodrilo, que dijo, bueno, ¿eh? doy el paso, era el nene con el cocodrilo, era vos con el cocodrilo, dijo, bueno, y la tiro. Es Sí, sí, vulnerable. doy el paso. Es ese segundo en el que dijiste moví el auto 2 centímetros y choqué, causé un choque en cadena infernal en el cual causé un desastre. Bueno, eh, con la diferencia de que acá estás atrás de una computadora, no tenés dimensión de lo que está detrás y que básicamente es apretar un botón, ¿no? Pero sí, y digo otra vez esto, ¿no? Porque creo que ahí es donde dialoga la tarea de la reflexión y el hacking, ¿no? O sea, en esto de interrumpir los mensajes, de generar el caos para poder repararlo o mejorar, o que el próximo caos no digamos, esté contenido. Ahora, me acuerdo, el mismo ejemplo que vos das, me acuerdo de dos imágenes de películas. En X-Men, eh, Xavier, que ve todo, también hay una ética ahí de poder ver las mentes de todos y hasta dónde. Y en una de las Batman de Nolan, cuando renuncia el Alfred Negro, ¿sí? Es cuando Christian Bale, o sea, Batman usa justamente el sistema para encontrar a alguien y tomó toda la data de todos lados y está viendo todo, ¿no? Así como una idea siempre de Dios, porque la idea de Xavier y la idea esta es ser Dios, o sea, estar en la cabeza y ver todo, y siempre vuelve la ética ahí, y digo, y termina uno renunciando a Alfred, Xavier escondido y con todos sus problemas, sus dramas mentales también, justamente porque es Xavier. Pero digo, recién hablabas de la ética hacker, o sea, ¿de dónde viene la ética hacker? Me interesa mucho porque trabajo eso desde lo teológico y lo político. Y la ética viene, a ver, empecemos de entrada que el movimiento hacker, de lo que a hackers se habla, porque los primeros hackers no eran computadoras, sino que eran más bien los primeros hackers de los hackers a los que nosotros estamos hablando, que es la seguridad informática en sí, tienen más bien que ver con los teléfonos, con el hackeo, con hacer comunicaciones gratuitas, con esas cosas, y siempre fue un pasito más. Y, y a ver, es como que también a los informáticos nos gusta esto de grupo secreto, de clubes, así como de secta. Pero yo entiendo también que es un poco está traspolado a que como a lo largo de la historia siempre había otras cosas en las que uno formaba parte y como somos malos para jugar al fútbol, ponele, y no nos podemos identificar en un deporte o en un club o en una cosa, bueno, decimos, bueno, como el club de lo que sabemos jugar al ajedrez. Y terminamos armando pequeños grupos que compiten contra otros grupos. Eh, el tema de la ética y nada, yo creo que también tiene que ver con personas por ahí que tienen culpa o remordimiento de lo que van a hacer O y sea, el quedaron, hacker, el quedaron. hacker es humano, ¿no? O sea, Totalmente, sí, sí. siente culpa. Pero digo, ¿hay Sí, una sí. ética escrita, hacker? Me interesa un montón. Sí, O sí, sea, hay muchos manifiestos, sí, y se han escrito a lo largo de la historia. De hecho, inclusive en la comunidad que participamos con Dani en Vimeo, nosotros somos muy cuidadosos y respetuosos de eso, porque la verdad que prima siempre el respeto y el apoyo entre nosotros y el sentido de comunidad, y no pero y en las de acciones, competencia. pero en las acciones, o sea, hacia el otro, no entre ustedes, porque ahí yo banco un montón, digo, hay que cuidarnos, ¿no? Pero Sí, la ética no, es en la no, forma de pero vida, o sea, en la forma de claro, profesión de hacker, o sea, sí, ¿cuál sí, es el sí. límite? No, no, pero ahí ya va un límite personal y la ética es la moral personal que está basada en la ética que puede tener cualquier persona. Es como decir, yo agarro este cuchillo y ¿qué me impide a mí de clavártelo o no clavártelo? Y una cuestión cultural mental desde que me crié desde la cuna hasta llegar hasta ahora.
O pero no estética de existe no una llenarte de Biblia. sangre, o sea, también. Claro, no, sí, sí. Digo, No existe la tabla de los 10 mandamientos y que nos basamos en esa cuestión, o un documento que se haya escrito, o un juramento que hayamos prestado, eh, así que sea, no sé, servir a la patria, ponerle que tenemos que cumplir tal o cual cosa. No, no. Es más bien un manifiesto, más bien como una convención de que nos pusimos de acuerdo de que entre esto es lo nosotros que está no, o bien. sea, que entre nosotros no nos hackeamos. Ah, Claro. digo, tengo una primera conclusión, no me gustan las conclusiones, pero qué suerte de no fui hacker, porque sería cualquiera. Sí. Pero digo, es muy interesante cómo, y acá vuelvo a uno de los temas que trabajo en profundidad, que es entender nuestra finitud, ¿no? Y que lo que define la vida y le da contenido a nuestra vida no es el coaching espiritual, o sea, no es Ujú. creer que somos felices, sino entender que nos vamos a morir y que los vivimos para la muerte. Solo si entendés ese límite y esa angustia, podés vivir dándole contenido a lo que sos y lo que haces, ¿no? Eh, y siempre la historia del ser humano es de construirnos una estructura, ya sea Ujú. religiosa, estatal, hasta comunitaria, por esta ética hacker, ¿no? Que es humana, porque es Sí. creer y ponerle valor de verdad a eso. Y me parece muy interesante. Yo voy Sí, a una de las cosas que vos hablás, Emma, muchas veces, que tienen que ver con esto. Bueno, voy a ir un poco a alguna de las cosas que vos hablás en tu libro, que tienen que ver con esto bueno, voy a tomar algo de Moisés que talla las primeras tablas de piedra, ¿no? En piedra y esas mismas, o que Dios talla esas tablas, perdón, y que esas tablas después son destruidas por el mismo Moisés, ¿no? Ese mandato que hay de decir, bueno, las cosas hay que hacerlas de una forma, desde un lugar, hay una ley que nos dice que tenemos que hacer eso, pero en definitiva después desaparece el hombre, ¿no? Y el hombre en este rol de romper siempre los límites. Y por qué esta necesidad de romper los límites? Y ahí entra esto un poco también del hacker, porque el hacker tiene una necesidad de que hoy hablamos de que hay un montón de programas para contener al hacker. El hacker hoy está legalizado, en cierta forma está legalizado porque hay programas de recompensa que han legalizado mucho más el trabajo del hacker que hace 10 años atrás. Era totalmente ilegal en muchos aspectos, era muy difícil trabajar bueno, libremente, ¿no? Hoy hay muchos hackers que pueden trabajar de su casa. Hemos tenido charlas en las ediciones anteriores con hackers que trabajan desde su casa, del interior, y ganan un montón de plata reportando fallas en un entorno legal que es el Bug Bounty, y que comparten esos conocimientos después con la comunidad. Pero esta necesidad de romper y también esta necesidad del sistema o Dios de controlar también. sí, Eh, pero Dani, digo, estoy obsesionado con que destruyamos todo, pero digo, esta necesidad de romper para construir otras tablas o para construir otra estructura. Y acá, esto es para Fico y en este diálogo y también para vos, Dani, y para los que nos están mirando de la comunidad. En la tradición judía hay una tensión que es constituyente de lo judío, que son dos miradas diferentes que vienen del mismo texto, y una es la ética, que se define en un pasaje del texto bíblico del final de Deuteronomio que dice, pondré ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal, o sea, y el libre albedrío, ¿no? Sabes que siempre ante vos tenés la posibilidad, o sea, no lo elige Dios, lo elige el ser humano y es una decisión humana que es el libre albedrío que mantiene el judaísmo y es, Dios te enseña qué es el bien y el mal, pero vos tenés que elegir qué es el bien y el mal y qué, vas a, y qué camino vas a seguir. Pero al mismo tiempo hay otro elemento que en hebreo es tzedek tirdov, que dice justicia, justicia perseguirás, que es la cuestión de la justicia. Y no es lo mismo. Porque a veces para hacer justicia o hacer algo justo tenés que hacer algo malo, elegir el mal para llegar a la justicia, y a veces elegir el bien es injusto.
Digo, y ahora, o sea, meto el hacking ahí. O sea, esto de robar el banco, o sea, si ustedes roban el banco para dar esa plata o sacar ese dato, ¿no? Esos números para dárselos a una comunidad digamos, de chicos con capacidades diferentes para que todos tengan silla de ruedas. ¿Qué pasa? El dilema de la distribución de la riqueza, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué pasa? O sea, está mal robar, o sea, hacer eso mal porque está condenado éticamente y judicial, digo, la justicia, pero hacer eso cuando no te vas a quedar nada de esa plata, pero la vas a poner en algo que vos crees que es justo, como una comunidad wichi, o ni siquiera hay que ir a los wichis, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, dárselo a la gente que menos tiene. ¿Qué onda? Sí, sí. Pero ahí de vuelta volvemos al tema del poder y al tema de, está bien, hay justicia, pero ¿quién juzgan los jueces? ¿Y quiénes son los jueces? Y ahí me vino a la cabeza una rápida reflexión de algo que todavía sigue estando, por ejemplo, más ya lo veo en el catolicismo, no sé cómo sea en el judaísmo, de que se para adelante todos. Una persona no está que habla en nombre de Dios y dice que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Básicamente, porque justamente Dani hablaba ahí, bueno, de lo legal y lo ilegal, o lo ético o lo no ético, que son cosas establecidas, pero ¿cómo aceptamos a esa persona que sea la que nos dice lo que está mal o lo que está bien, ¿no? Y hay otra cuestión que se da en Argentina que, por ejemplo, nosotros elegimos a nuestros gobernantes, ¿no? Los elegimos por el voto popular y demás. Ahora los jueces no. Entonces, Los totalmente. jueces no, los jueces no son elegidos por el voto popular. Es ¿No? más, te voy a Entonces decir la algo, persona, te voy a decir algo todavía más denso de todo eso. El contrato social, el famoso contrato social, o sea, nadie es más soberano que vos mismo sobre tus actos, sobre digamos, lo que sos, y por eso la democracia o los sistemas representativos se construyen desde este pacto social o contrato social en donde cada uno de nosotros ponemos algo de nuestra soberanía como verdad y legitimidad para que elegir a uno que nos gobierne, ¿no? Ahora, esto de los jueces que decís que es genial, muchos jueces que fueron parte o sea, del poder judicial durante la última dictadura cívico-militar o otras dictaduras, pasó lo mismo en el nazismo, siguieron siendo jueces. Y hay un autor que se llama Karl Jaspers, alemán, que habló de diferentes formas de responsabilidad. Y la responsabilidad política es justamente que nadie que formó parte de la institución estatal durante un proceso genocida o de este tipo puede seguir formando parte en democracia. Que no es pena, cárcel, sino que no puede seguir formando que parte. no puede seguir juzgando. No puede seguir juzgando, pues o sea, porque nadie, a ver, la justicia no es justa, ¿sí? O sea, y si la justicia depende de un Es, juez, es a ver, subjetiva. es justa de acuerdo desde donde, desde el punto de vista que se lo mire, ¿no? O sea, es justa para uno de los dos. Totalmente, porque además vos tenés la ley o tenés la Torá, o sea, la Biblia, o tenés cualquier código, pero a vos no te interpreta el código, te interpreta un ser humano que lee ese código. Por eso hay tantas ambigüedades y por eso digamos, hay tantas sentencias diferentes, más allá de que hay un marco, ¿no? Pero justamente vos siempre dependés de la mirada del otro, de qué está juzgando de tu vida, ni siquiera vayamos a crímenes, digo, actos. Sí. Y es interesante porque ¿qué pasase? Me acuerdo de Minority Report, ¿no? Si la mirada ya no es de un ser humano que interpreta, sino de una computadora. Sí, de algo que en teoría todavía no hicimos, pero podemos hacer. Sí, o sea, de un cálculo sería. Sí, sí, de un cálculo y de una predicción, simplemente, de una predicción de comportamiento. Y qué feo, ¿no? Ser juzgado por algo que
en teoría podríamos ser capaces de hacer. Pero, El fin de semana pasado sí. hablamos justamente de computación cuántica y hablamos de todas estas cosas que tenían que ver con las propiedades de la materia, ¿no? La materia tiene propiedades muy particulares que todavía, o sea, hemos descubierto una parte muy chiquita de las propiedades que puede llegar a tener la materia, pero el hombre se puede dar el lujo de decir, bueno, que hemos dominado cosas de la materia que bueno, como una especie, una civilización tan chiquita, logra dominar una parte del átomo, que es una de las cosas más chicas que nos constituye, lograr, por ejemplo, controlar el electrón. Y controlamos el electrón y creamos dispositivos electrónicos y todo lo que existe. Y ahora con otro tipo de control del electrón, haciendo que el electrón haga giros, creamos lo que se llama la computación cuántica, que es mucho más poderosa. Y hablamos de esto, ¿no? De las posibilidades que se vienen y se avecinan con respecto al poder que está logrando el hombre a través de las máquinas. Y lo que hablás vos, Emma, ¿no? Que tiene que ver con esto de que exista o que las máquinas empiecen a tomar decisiones. Yo particularmente creo que las máquinas en un momento sí van a empezar, están ya empezando, de hecho nos llegan muchas veces propuestas de trabajo que tienen que ver con desarrollos, y esto lo cuento porque me llegan todo el tiempo, por ahí no puedo aspirar a esos puestos de trabajo porque no me da el conocimiento ni el presupuesto, pero llegan propuestas de trabajo donde están construyendo, mejorando abogados, jueces que tienen que ver con inteligencia artificial, o sea, que toman decisiones que tienen que ver con el juicio de la humanidad, básicamente. Y Dani, pero está buenísimo eso. Pero en definitiva, nosotros, o sea, que una computadora o un programa que se base en, o sea, en algo que no sea la interpretación humana que está cargada de nuestros valores, nuestra historia y nuestros errores, y hasta nuestros, digamos, nuestros microfascismos, ¿sí? Y por eso digo, la justicia no es justa, porque justamente es interpretativa de un código. Buscar la computadora en el cálculo sería justicia sin falla. Y sin embargo, nosotros no queremos eso, porque nos vamos a quejar de que la computadora calcula mal. O sea, nosotros no queremos, digamos, computadoras que juzguen con justicia, ¿no? Mirá, hay un problema principal, es que nosotros nos cuesta concebirnos como especie. Creo no que sé, en todos los tratados esto va a sonar bastante fuerte lo que voy a decir, pero en todos los tratados humanistas o de derechos humanos se considera al individuo y no se considera la especie. Y la verdad es que mañana está perfecto considerar al individuo, pero en una situación de supervivencia lo que prima es la especie. Hay una cuestión de que los derechos humanos son bárbaros, son excelentes en una sociedad como la nuestra hoy actual, pero en una sociedad que cada vez tiene más conflictos. Aparece un virus que amenaza a toda la especie y van a seguir apareciendo amenazas que van a amenazar a la especie completa. Y ahí va a primar el concepto de especie y eso va a requerir que tengamos un concepto mucho más Hawking o mucho más Kurzweil o como tantos otros pensadores que plantearon a la existencia como una especie en su conjunto. Entonces quizás no sigamos viviendo nosotros como individuos, pero sí sobreviva la especie. Y eso es un gran logro para la humanidad, creo. Yo particularmente creo que sería un gran logro, independientemente de mi inexistencia, porque está claro que no voy a estar, pero creo que si lo logramos sería un logro interesante para una civilización que le es difícil, para toda civilización le es difícil sobrevivir. Entonces, yo particularmente creo que hay una cuestión de que no se trata, nos cuesta como individuos
ser esto de comunidad, de especie, de que somos todos parte de una misma cosa y que cuando aparece algo como esto que nos pasó, que es el coronavirus, amenaza a toda la especie, ahí prima el concepto de especie, pero si no somos muy individuales. Entonces sobrevivo yo, lo que me hacen a mí, el mal que padezco, el problema que yo tengo, y ese es el problema del mundo. Y creo Figo, que... ibas ahí de meter algo. Sí, simple. Con lo que decía Dani y lo que estábamos hablando y demás. Es simple. Si en algún momento va a primar la inteligencia artificial, va a llegar a lo que vos dijiste, el error vamos a ser los humanos. O sea, lo que está de más y lo que sobra es el ser humano. Ya leí muchas teorías sobre eso y siempre nunca sabes si las películas es algo que nos están advirtiendo o algo que alguien piensa, viste, cuando ya somos demasiados pensando lo mismo y terminamos convenciéndonos de que es cierto. Así que bueno, nada, yo creo que tenemos que terminar esto pensando de que alguno de nosotros tiene que apretar el botón. Una cosa sobre eso, porque también creo que si me invitaron a formar parte de esta comunidad que me siento parte y que me encanta, pues también la comunidad es hogar, ¿no? Te sentís contenido y con gente que te cuida, pero también estoy acá para hacerlos incomodar, ¿no? Sí. Algo de BDSM, ¿no? Para ponerle los cocodrilos en los pezones. Pero digo, no solo lo de civilización, sino lo que vos decías, antes de apretar el botón, ¿no? O sea, digo, civilización, yo digo, ¿por qué pensar que mejorar es, digamos, que la civilización progrese cuando justamente el progreso de la civilización generó esto? O sea, campo de concentración, trabajo infantil, prostitución infantil, pedofilia, digamos. Exacto, Emma. Ahí es puntualmente Pero, donde yo iba. pero digo, ¿no crees que vamos a reproducir lo mismo? O sea, Sí, ¿por qué eso, tenés tanta fe en el ser humano? no, justamente iba a ese punto. Es decir, si nosotros hasta ahora hemos fracasado como civilización, nosotros, en definitiva, después renegamos de las formas de control, renegamos de que cuando viene este virus pasan, bueno, todas las cosas que pasan, el control se hace mucho más fuerte. Pero es un hacking humanista, digo, si es un hacking humanista, digo, banco, estoy en el otro hacking, ¿no? Pero es como tenerle demasiado, o sea, trabajan trabajan con lo inhumano y creen en lo humano. Claro, pero nosotros en cierta forma fuimos alimentando todas esas cosas como especie, consciente o inconscientemente, y después está la supervivencia como especie. Es decir, hay muchos que están en esferas de poder importante que van a buscar obviamente la supervivencia de la especie. Y después estamos nosotros que decimos, bueno, si mañana se pudre todo, cae un meteorito, explota todo, listo, ya morimos, se acaba todo, como pasó con los dinosaurios, desaparecemos y bueno, después que sea lo que Dios quiera. En definitiva, ahora hemos logrado un grado de evolución que hay un montón que están controlando el proceso y el progreso de la especie. Y en ese progreso hay muchos y muchas que toman al ser humano como una especie, ¿bien? Sí, es decir, no me importa si mañana se muere todo África, hay gente que posta que no le importa que se muera todo África. Pero es que a nadie le importa que se muera toda África, por eso prueban los medicamentos ahí. Pero digo, ¿me entendés a lo que voy? O sea, a ese punto hemos llegado y eso entonces, ¿por qué son los creer que de van a vuelta en el ser manejar. humano? Claro, pero esos son los que van a manejar la inteligencia artificial, esos son los que van a manejar el mundo y esos son los que, en definitiva, a ver, Pero por eso que siempre... Perdón, Dani, ellos lo manejan, no es que lo van a manejar. Bien, el tema, la política que se viene, desde hace años venimos hablando de que la inteligencia artificial tenía que llegar a
a los comunes y que la computación cuántica tenía que llegar a los comunes. ¿Por qué siempre veníamos diciendo que la inteligencia, que se libere código, que un tipo común pueda hacer inteligencia artificial en su casa, pueda crear inteligencia artificial en su casa, que un tipo común pueda tener poder de cómputo en su casa, pueda tener una una computadora cuántica en su casa? ¿Por qué venimos hablando hace tantos años de eso? Porque sabíamos todos dentro de esta comunidad que el poder iba a estar ahí y que el mundo lo iban a terminar definiendo los que tengan el poder de eso. Yo hace un par de años atrás dije, el mundo lo va a decidir quien gobierne la cuántica y la IA. Entonces, quien maneje la cuántica y la inteligencia artificial va a definir los próximos años de la especie. Pero, O sea, Dani, una cosa. El otro día, estoy escuchando eco, mucho eco. Hay un músico de estos trash que me gustan, o sea, es un Sabina trash que se llama Daniel Higiénico, recomendadísimo, es como la cabra mecánica. Pero tenía una canción que dice, 2 más 2 es 4 si sabes sumar. Digo, ¿para qué sirve que todos tengan una impresora, no sé cómo, esto, que sepan, que se liberen códigos y todo eso, si o sea, más de la mitad de la población de la civilización mundial no tiene internet ni computadora? O sea... bien, yo te voy a contestar esa pregunta. Y para Fico también es, digo, Sí, no, pero a mí me das códigos y me das una impresora digital. Bueno, te la contesto yo primero. Me hago un consolador, boludo. ¿Sirve que un tipo como Fico o un tipo como yo tenga acceso a la inteligencia artificial? Sí sirve, porque nosotros estamos del lado de la gente. Sirve que hay un montón de gente que sabe y que tiene conocimientos para poder hacer las cosas por la gente común y ayudar. Y por eso el liberar el código o dar acceso a códigos de inteligencia artificial o dar acceso o llevar computación cuántica a los hogares sirve como en su momento llevaron la PC cuando la PC era de entornos, la computadora para entornos científicos y después de los 80 la PC llegó a los hogares. Estamos exactamente en el mismo momento, pero de la computación cuántica. La computación cuántica hoy está en entornos científicos, pero ahora va a pasar a los hogares. Y estamos en ese punto de inflexión. Entonces, eso es poder. Cuando vos le das una computadora... No sé ni siquiera qué se hace con una computadora cuántica. O sea, bien, pero yo voy a esto, Emma. Cuando vos le das una computadora a alguien bueno, a alguien que tiene buenas intenciones, puede hacer cosas por el resto. De hecho, voy a esto, ¿no? O sea, Fede, por ejemplo, escribe en su libro de estas cosas de los hackers que luchan por causas nobles. Y tenemos ejemplos. Pero no quieren robar un banco para darle la plata que hagan una mano virtual, una mano en impresora. Bien, pero más allá de eso, hay hackers que luchan por causas nobles desde su lugar de decir, comparto información, libero información, pongo mi computadora a disposición de una comunidad, escribo código para mejorar algo, contribuyo en algo, comparto lo que sé. Perdón, eso para mí no es una causa noble. Eso, o sea, porque una causa noble es tirar comida donde no hay comida para llevarles comida a los que no tienen comida. Una causa noble hoy sería difundir en internet la fórmula de todas las vacunas. Primero hay que robarla, ¿no? Obvio. Digo, eso, y otra vez entra lo de justicia o ética. O sea, yo comparto totalmente, Fico, con vos también esto, y Dani me encanta discutir como hacemos siempre, pero digo, tenés que robar la fórmula para hacer justicia. Robar está teóricamente mal. Sí. Entonces, digo, ahora, pero no está mal primero lucrar mientras está muriendo la gente. Es lo que digo. Para después esperar liberarla. Totalmente. Así como está mal que la institución bancaria, ¿sí? No estoy obsesionado, primero robaría una licorería igual. Pero, digo, pero también, lo malo es el Estado. Y el Estado es una creación humana. La historia humana, o sea, como hablaba recién Dani, es la historia de la destrucción. O sea, el humanismo y la civilización terminan en los hornos de Auschwitz y ahora en un virus que nos está matando. Y es una creación humana, por más de que salga una sopa de murciélago. Entonces, ¿para qué vamos a creer en el ser humano?
Ujú. No sé, Fico, vos ibas a decir algo antes sobre eso, pero... No, totalmente. Aparte, no me acuerdo de qué película sale la frase que dice, es realmente robar cuando ya está, ya ellos lo robaron primero o nos robaron algo primero, siendo, nos robaron la salud para después crear esto, bueno, como, y así es Bueno, el ejemplo. Pero yo voy igual, a Sí, esto. Fico, perdón, ¿qué ibas a decir recién? estamos acomplejizándonos mucho y no sabemos siquiera cómo funciona el microondas que tenemos en casa, ¿viste? Como diciendo, Bueno, para mí la radio es digo, magia, ¿eh? Es eh, cosa de mandinga la radio, no entiendo cómo funciona una radio. Yo voy sí, a un par de cosas que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, hace 5 o 6 años atrás, nosotros empezamos a hablar desde Chubut Cac o de lo que hacemos, donde estuvimos, que empezamos a hablar que el control de la salud lo tenía que tener el ciudadano. Y para que ese control de la salud exista, necesitamos acercarle dispositivos electrónicos que ya estaban en el mercado para que los ciudadanos puedan controlar su salud sin tener que estar pagando fortunas, porque existían ya dispositivos que le podían controlar la salud a un ciudadano común, a un ciudadano humilde que no puede estar haciendo cola o la obra social. Bueno, ya sabemos todo el quilombo que es la salud en nuestro país. ¿Y qué pasó? Vino este bicho, este virus, a demostrar que los dispositivos electrónicos y si hubiésemos liberado todas estas cosas de hardware libre, había cosas de hardware libre que nosotros podíamos utilizar para poder controlar la salud de alguien sin necesidad de que vaya a una clínica. Y todo eso se podía hacer, todo eso se podía hacer. Pero, ¿qué pasó? No se hizo. No se hizo en nuestro país. más No se hizo. básico, Sí, más ¿Por qué básico no se todavía. hizo? Pero porque desde las comunidades se trató de promover eso, no se hizo, no se dio, y ahora, bueno, está bien. Hay que, Pero Fico, tenemos que ¿qué? más correr desde allá atrás de de, un montón de cosas. sí, más allá de eso, y digo que es más básico todavía. Porque, ¿sabes cómo empezamos hablando de esto? De robar dinero. ¿Y sabes qué solucionábamos con esto? Y esto me lo dijo un taxista de esas personas que todos lo saben, que es como la pitoniza siempre un taxista. Me dijo, no importa cuánto dinero tengamos, no vale nada. Hoy con todo esto que teníamos, quedó demostrado que si tenías mucho o poco, no valía nada Sí. porque no podíamos acceder a nada, no comías billetes si se te iba el bicho. Entonces, por más tecnología, por más cosas que existiera, entonces es como que terminamos siendo tan mundanos como si destruyéramos todo y tuviéramos que caminar descalzos en la oscuridad. Bueno, pero está perfecto eso, pero vos fíjate, voy a esto, ¿no? De nuevo de las comunidades. Cuando nosotros, o sea, de las comunidades se hablaba, las impresoras 3D, que esto, que electrónica libre para la salud, que liberar el código de ciertas cosas, que esto, que el otro, que no se liberaban y veníamos exigiendo que se liberen. ¿Y qué pasó? Llegó un virus y de repente, bueno, de repente las impresoras no servían para un carajo para muchos y de repente empezaron a servir porque podían producir máscaras para protección. Y eso es un ejemplo claro de cosas. Voy a un ejemplo simple que es una impresora que produce una máscara que es plástico. Pero ¿cuántas Pero se usaron? Es más, hay otra cosa más. Digamos, la institución hospitalaria tomó las máscaras que hicieron en una impresora, no porque hay que licitarlas. O sea, y ahí entra la institución, o sea, las aceptaron los que podían, pero pasa por bien, licitación. bueno, por eso te digo que también hay que hacer un cambio de cabeza como sociedad que tiene que ver con esto, ¿no? De empezar a aceptar, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a aceptar como sociedad. Es decir, tenemos que empezar a aceptar bueno, hay un montón de gente que desarrolla y que hace cosas, que no tiene las oportunidades para que eso se distribuya
Hay un montón de gente que está desarrollando cosas en la Argentina para la salud. Hay un montón de gente que estaba pensando antes de que esto pase y que estaba haciendo cosas y no se los escuchó, no se los escuchó. Y cuando llegó este problema a nivel mundial, ahí dijeron, uy, a ver, vamos a buscar gente que imprima, que haga cosas, que haga respiradores, que haga esto, que haga lo otro. Bueno, llegamos tarde, no lo vamos a crear de un día para el otro. Si hubiésemos... No, eh, llegamos tarde, va a No volver a llegaron. pasar, Estamos en una va era a pasar. pandémica. Sí, sí. Todavía nos podemos organizar. Bueno, eso está buenísimo, pero no, no, sí, no digo que esté todo perdido. Quiero decir con yo esto sí digo que está todo perdido igual, ¿eh? O sea, y me hago cargo Sí, de eso, pero porque para cambiar las cabezas que vos decís, o sea, en realidad hay que dejar que la civilización termine y que a ver qué parece de las plantas, digamos. O sea, pero porque yo entiendo que la historia, y hablábamos de eso al comienzo también, lo que vos decías, Fico, ¿no? De la historia del pensamiento y la historia del ser humano. Pero la historia del ser humano siempre terminó destruyéndose. O sea, si lo que nos acordamos son las guerras, ahora vamos a acordar de las pandemias. eh, bueno, voy por ahí y para reforzar esto, ustedes tienen un poder que lo que quiero, no es que quiero que sean, o sea, que destruyan todo, no quiero nada, pero digo, pero sí concientizarse de que están y pueden decidir sobre esas cosas, digamos, se autolimitan éticamente y es una construcción humana que heredamos de nuestras propias historias, o sea, de nuestra educación, de los valores. sí, sí. Y a ver, Emma, igual también de lo que estás planteando vos, hay diferentes capas de destrucción, ¿no? Porque si no queda como que estamos proponiendo suicidio más acá, pero es una destrucción, porque pensemos en un No punto está mal eso, ¿eh? intermedio. No está No, mal. no. Pero pensemos en un punto intermedio donde destruimos todas esas bases donde están todos esos numeritos. ¿Eh? Y arranquemos de cero en esa parte. Y ahí ya eso sería una destrucción porque Bueno, eso generaría el caos, club de la mucho pelea. caos. ¿Se Sí, acuerdan del club de la pelea? Es eso. sí, sí, Destruyen Wall Street. sí, Sí, yo yendo, ¿no? Con el emoticón de yendo. sí, sí, Eh, sí. pero me parece genial, digo, esta charla que estamos teniendo para, o sea, y ahí el hacking ya no es solo un arte, es una forma de vida y de hacer política. Sí, sí, totalmente. Y eso o sea, yo banco mucho lo que decía Dani, lo que decías vos, Fico, de que el hacking está del lado contrario siempre a la institución política. Y de ahí, aunque sea seguridad informática, porque, digamos, están contratados para seguir atacando. Ahora, Sí. ese es un poder increíble porque estás siempre del otro lado del que te oprime. ¿Cuánto falta Sí. para apretar el botón rojo, digo, para bajar Wall Street? Y también el tema de para quién trabajás. Si trabajás para vos, si trabajás para la comunidad, si trabajás para una empresa. Porque también dentro de todo esto también hay espionaje industrial, también hay, o sea, hay un montón de ramas de la seguridad, de no solo proteger, sino también vulnerar, ¿no? Entonces, sí, entiendo que una buena premisa es, el camino es ese y cortar con los egos y organizarse. Y además, esto es una propuesta. Ahora, creo que la semana que viene sale una nota que escribí larga en una revista digital, que además ahora nosotros vivimos en la digitalidad, pues las revistas son digitales, sobre mis reflexiones de caos y destrucción en la era pandémica. Pero entiendo por lo menos, o pensé durante todo este año y medio, que la nueva forma de poder es la farmacopolítica. ¿Sí? Ujú. O sea, y justamente ya ni siquiera los gobiernos, o sea, la política internacional a través de la farmacopolítica de quién tiene la vacuna y quién no. Y el otro día estaba hablando con una amiga en Japón, que se quiere ir porque dice que es opresivo la sociedad japonesa, y le pregunté cómo estaba lo del COVID en Japón, y me dijo, acá no hay vacunación. Y le digo, ¿por qué? Pues están viendo qué pasa con las vacunas en América. O Ujú. sea, desde Japón somos la nueva África
que o sea, está viendo qué va a pasar con las vacunas en América para ver después si vacunan o no y con qué vacuna en Japón. Siempre Y somos el nosotros conejito de desesperados. India. Sí, pues digo, siempre somos el conejito de India de alguien. No, y pagamos para hacerlo encima. Sí, sí, y lo suplicamos. Sí, 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 por favor. Eh, Bueno, y bueno, arrancar la hoja del libro y empezar con una nueva. bueno, eso me parece genial. Nada, ahora, ¿dónde estudio para hacker? Pero no. Bueno, Dani está en ese camino de enseñanza. Eso también, ¿no? ¿Dónde, o sea, cómo se estudia para hacker? ¿Solo siendo un nerd desde chiquito? O sea, yo sé que lo que soy es siendo un nerd desde chiquito, pero con los libros. Y bueno, más o menos sí, Es así, ¿no? pero, O pero no hay para hacer edad. lo que ustedes hacen. Sí, sí, hay de todo un poco, ¿no? De edades también con que fuimos influenciados. Pero no hay una Es carrera. como, no, sí, hay cursos de seguridad informática y demás, pero como te decía, es como cuando éramos chicos, era ahí, bueno, éramos malos para jugar a la pelota. ¿Qué íbamos a hacer? Éramos malos para jugar a la pelota y agarrar la compu. Está bueno. Está bueno porque además, Sí, eh, eh, quizás ustedes me lo explican, ¿no? Pero viví la no computadora a computadora y después tener primero la Commodore 64, la 128, que más que jueguitos no sabía qué hacer. Pero mis viejos durante un tiempo, yo soy de Bariloche, crecí en Bariloche, me mandaban a estudiar, a hacer el logo, que era hacer como unos comandos y que la cosa haga unas formas. Y sí. nunca entendí para qué me sirvió, o sea, o para qué sirvió que yo haga algo que iba a estudiar después del colegio y haga una forma, ¿no? Bueno, pero ya ahí entraría a ser un juego en la educación formal, ¿no? Es como decir, ¿para qué yo aprendí, por ejemplo, a hacer el debe y el haber en la escuela en contabilidad y después no sabía abrir una cuenta en el banco o no sabía coser una camisa? Bueno, Mira, eh, pegó en el ángulo y entró porque soy bachiller con asistente contable. sí, sí. Bueno, y No tengo eso, ni decime. idea para qué sabía hacer debe y haber en las hojas de contabilidad. Sí. No, pero lo que decía de esto es, digo, eso se desarrolló, o sea, entiendo que me mandaban ahí para que pierda el tiempo porque era insoportable, pero eso en el mundo, o sea, tiene un desarrollo en la informática, o sea, ese logo es para algo. El logo, no. No sirvió para nada, para perder el A ver, tiempo, para que los pibes estén en un kinder. bueno, no, bueno, pero era la introducción a algo más, porque siempre había aplicaciones que te servían para algo, así como hacías el dedo y el haber, y bueno, te enseñaban hojas de cálculo después más grande, o mecanografía, por ejemplo. Hay un montón de cosas. A ver, de los primeros hackers de la historia que están documentados de nuestra era moderna, así y demás, el Capitán Crunch hacía el ruidito de los tonos de teléfono con un silbatito que venía en un cereal. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver eso Hermoso. con tecnología? Sí, con un silbatito. Y bueno, a ver, por eso el hacker en sí es parte es igual a ingenio por un lado. Y después está el hacktivismo, en realidad, que es esto eh, de romper, de modificar, de vulnerar para lograr un objetivo o un fin. No, O está bueno. simplemente ver el mundo arder, como Sí, sí, arrancamos hablando. ¿Sí? no, me parece que es genial. También la evolución del hacking, ¿no? Yo me quedé con la Sí. duda de cuál es la película que vieron que los hizo ser hackers. O sea, que dijo Dani, la película, como hay una Y, película, ¿cuál es? y tenés la película, la famosa película de los 90 que es Hackers, que Sí. muchos entraron por esa película. Es una película vieja, bastante mala. O sea, en su momento fue como súper. ¿Es la de Angelina Jolie y Billy Bob Exacto. Thornton? Ah, sí, 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 exacto. sí, sí. sí, sí. Muchos Y vos, entraron al hacking por esa película. Después, bueno, actualmente existe Mr. Robot, que es como una versión superadora de eso y mucho más realista. La que actúa Freddie Y Mercury. claro, exactamente. Esa es como la versión superadora y la que por ahí define un poco más, de una forma un poco más realista lo que es el hacker o el hacking.
Y nada, pero sí, muchos entraron hay muchos que están en la comunidad que empezaron por la película Hackers, en ¿Vos, la que Fico, está también? Angelina. ¿Eh? A ver, no, ¿Vos, Dani, sí? yo, ¿Vos? No. No, a no, mí no, me, yo no, yo empecé por otra cosa en hacking, o sea, esa película la vi después, obviamente me voló la cabeza, pero no empecé, pero hay muchos que sí empezaron por esa película. Fico, ¿cuál vos? Pará, quiero, ¿cuál? a mí me fascinaban las historias de los documentales de la Guerra Fría y del espionaje. Esas cosas me encantaban. Es decir, porque ahí todavía no había tanto de hackers con computadoras y teléfonos, pero era todo hasta los dibujitos del Inspector Gadget que tenía miles Eso de es genial. porquería, bueno. Todo ese tipo de cosas, decir cómo las personas se las ingeniaban para ir siempre un pasito más allá. Me acuerdo que con una máquina de escribir me gustaba hacer certificado falso, tenía, no sé, 10 años, Sí. Sal porque de mi era quinto sombrero, grado. perdón, sal de mi sombrero, truco de helicóptero. Pero, pero digo, entonces hay algo que yo no había identificado hasta ahora y está buenísimo. O sea, el hacking no depende de la computadora. No, Ah, está bien. no, es un medio, es un gran medio. Ok, la Es, computadora es la herramienta del hacking del mundo moderno, digamos, es desde la aparición de la computadora. exactamente, y de las comunicaciones, ¿no? Y sobre todo de la globalización. Vos Bueno, acordate que en la época del telégrafo se transmitía lo que pasaba en la bolsa de un lugar a otro o las apuestas mismas se transmitían en telégrafo de vuelta. ¿Cuánto modificaba simplemente pararte por sobre encima de ese cable y modificar la compra o venta de una acción o el valor y errarle un transformar, cero, una coma? transformar el mundo. Sí, Yo no quiero robar un banco, pero les acepto pasajes para todos lados, si me hackean. sí, No, pero digo, es transformar el mundo. Eso que vos decías, sí, ¿no? De esa coma, o este ejemplo que me parece maravilloso, que es real, el de todos juntos y que alguien dijo, somos vulnerables, ¿no? Y sí, cómo también el mundo de la comunicación, o sea, con esos pequeños actos, esos microterrorismos informáticos o de comunicación, digamos, transforman una comunidad. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es así. Son las pequeñas cosas y casi imperceptibles que logran grandes cambios. Ahí dicen algunas preguntas que están ahí en el chat. Por ejemplo, dice Emma, ¿son todos malos en Argentina? Lo dice Isaías 48:22. Después dice Fico, ¿saldrá la Pará, parte? la pregunta es, que me dice, ¿son todos malos en Argentina? Sí. Son todos, o Después, sea, pero no hay una respuesta. En el mundo, o sea, el bien y el mal se define por penal, digo, como dice Dividido. después dice, si va a salir la segunda parte de Infidelidad Hacker. Sí, ya está editado. Se llama Claroscuro Hacker. Wow, buenísimo. ¿Puedo escribir con ustedes las 50 sombras del hacker? Sí, 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 sí. Eso sería épico, que salga un libro, Las 50 sombras de Hacker. Sí. Emma y Fico, un nuevo libro. Después dice Samu, user dice, creo que parte del hacking ético es estar del lado del pueblo y así como el gobierno controla al pueblo, el pueblo puede controlar al gobierno y el hacking es una buena herramienta para eso. Yo estoy, o sea, sí, Es lo que venimos hablando, ¿no? Un poco lo Sí, que sí, venimos sí. hablando, que el hacking sí, obviamente es una herramienta que, que podría llegar a controlar ciertas cosas sin bueno, ninguna. en Estados Unidos, acá muy poco, ¿no? Ahora que empezó el voto digital, ¿no? Eh, eh, Me parece que empiezan a aparecer como alternativas interesantes, ¿no? Esto de que hoy, y ya hace un tiempo, la democracia empieza a jugar a través de la informática, ¿no? Porque, otra vez, ¿no? El hacking podría modificar la elección de un presidente.
Dani, quedaste vos, así que o sea, la Sí, pregunta. sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, de hecho está claro que eso, digamos, ha pasado en últimas elecciones, de que se han visto gobiernos con esto del voto electrónico sí, voto electrónico no. Eh, bueno, esto hace una discusión muy grande dentro de las distintas ideas, ideologías que hay dentro del hacking y que tienen que ver con que, bueno, el voto electrónico sigue, no existe, a nivel mundial no existe algo que pueda garantizar que un voto electrónico es transparente. Entonces, como eso todavía no existe, no se puede garantizar la seguridad de un voto electrónico. Y bueno, en los lugares donde hubo voto electrónico se puede claramente decir hubo fraude. Independientemente de que no haya habido fraude, sí o no, se No podría sabía decir. eso, Dani, o sea, desde la mirada del hacker y desde el hacking, no se puede asegurar, o sea, digamos, la claridad del voto electrónico. Siempre está en peligro todavía. Exacto. Por ahora no existe probado, no existe algo que pueda garantizar al 100% que un voto electrónico pueda llegar a ser 100% transparente. Entonces, como eso no existe, es como que aplicar el voto electrónico es todo un tema, no es algo sencillo, para nada. Y como no es algo sencillo, digamos, atenta contra algo que es tan digamos, importante como el voto, ¿no? El voto es algo muy importante. Entonces, no está claro todavía el voto electrónico y hasta que no se aclare bien eso, no sea realmente seguro, me parece que es algo bueno, que está bueno que sí No, está bien. se puede. Digo, más harina para mi costal. El hacking puede estar definiendo una elección de presidente. Sí, sí, Totalmente, por sí. supuesto, sí, por supuesto. De hecho, ya eso, digamos, es como que quedó en Quedó duda demostrado. en últimas elecciones de países que utilizaron voto electrónico y países que intentaron utilizar el voto electrónico y después volvieron para atrás y dijeron, bueno, no. ¿Ustedes pusieron a Trump en Estados Unidos? Y podríamos decir que sí, pero no a través del voto electrónico, sino a través de la manipulación de la información. Mm, es verdad, está bueno eso. O sea, y está probado ya, no es Está- que... Sí, sí, y es más, para hacer eso se usó Argentina como conejito de India. ¿En serio? No, y claro que es el famoso caso de Cambridge Analytica, que utilizaron los datos para las elecciones del 2015 No tengo ni idea de eso. Me parece ¿eh? genial. No tengo ni Que idea fue donde hubo un gran cambio del uso de información por parte de Facebook, que se usaba para poder mostrarle a una persona y de cierta forma, no, de forma directa, condicionar sus elecciones, ¿no? Sus elecciones en cuanto a qué información le mostraban, de qué forma se la mostraban. Es como todo un qué estudio que se publicidad te hizo. aparece cuando abrís cualquier cosa, ¿no? Porque también, No solo la publicidad, porque uno piensa que es solamente la publicidad, sino la noticia y el título de las noticias, porque te llevan si vos pensás que la delincuencia es mala y estás en contra de la delincuencia, entonces te van a mostrar muchas noticias de delincuencia, entonces te van a condicionar tu forma de pensar para decir, hay mucha delincuencia, yo voy a buscar a quien vaya en contra de eso porque me están generando más de eso. me Entonces, parece genial, ¿no? Esa relación entre lo informático, el hacking y la construcción de pensamiento, pero además la construcción política del voto, ¿no? O sea, mm, de cómo antes, a ver, Fico, me viene a la cabeza el periodo 33-39 del nazismo en Alemania, ¿sí? ujú. Se basó justamente en los medios también de publicidad de ese momento, que eran los grandes carteles, las grandes pintadas del judío como ¿sí? El que originó la caída, ¿no? de Alemania, el mal, ¿no? Y eso está documentado y es muy interesante, pues salías del tren, salías de cualquier cosa y lo que había era como la pintada del judío con el estereotipo, que es tu enemigo.
¿no? Y es como, y se empieza la Sí, ola, sí, ¿no? La película La Ola, ¿no? Y se empieza a construir esa claro. visión del otro negativo. Y salís y ves a un judío y lo señalás, es malo. Sí, totalmente. ¿No? Hoy nos pasa en Europa pasa con los refugiados de Europa del Este, con los refugiados africanos. Pero es interesante porque también una forma de resistencia es construir desde ahí, ¿no? O sea, como esto, cambiar, porque lo que vemos es que ya ni siquiera la educación sirve para que la gente piense de otra manera, ¿no? De una manera crítica y no se coma que todo es realidad lo que te están presentando en la prensa y en la publicidad y en la comunicación. Ahora, resistir desde ahí me parece interesantísimo. Sí, sí. Bueno, y básicamente en eso se basa. Nada más que hoy no hace falta imprimir un afiche y ponerlo en la calle y tomarse todo ese trabajo. Simplemente son datos, así como son clics y cosas que aparecen de un momento a otro. No, no. Vos decías, Hacen, Emma, en un momento decías acerca del estudio, ¿no? De la formación que tiene un hacker. Y obviamente que hoy existen un montón de cosas y recursos y plataformas que forman en nuevas. Yo te puedo decir que hay cosas que nosotros detectábamos hace 10 años atrás que hoy no las encontrás así tan fácilmente, de la forma que las encontrábamos, porque obviamente todo va cambiando, ¿no? Pero sí hay un lado del pensamiento que este es el lado del arte, ¿no? El oficio del hacker, que es un lado del pensamiento que se va desarrollando. Yo lo puedo contar desde el lugar de la infancia. Con mi hermano, digamos, yo crecí en Entre Ríos y mi hermano hacía electrónica y siempre cuento lo mismo. Me crié en un taller de electrónica y hacíamos cosas. Y esas cosas tenían que ver con, no sé, reciclar componentes electrónicos para producir, no existían las computadoras, no había planos, ni tutoriales, ni nada, sino una guía que por ahí le daba el profesor de la escuela técnica a mi hermano o algo que salía en una revista. Y nosotros, desde esa infancia, la adolescencia de mi hermano y yo en la infancia, no sé, hacíamos micrófonos chiquitos, tratábamos de meter una caja de fósforo para que ese micrófono funcione con una pila de reloj y poder escuchar las conversaciones de una habitación sintonizándolo en una radio de FM. Desde ese punto, de esas cosas simples, nace el pensamiento hacker. Y eso es algo que está y se desarrolla de forma natural en cualquier persona que tiene ese tipo de estímulos. Es Eh, como boyerismo por otros medios. Exactamente. Entonces, depende del estímulo que vos recibas y el interés que vos pongas con respecto a eso, ¿no? O entender cómo funcionan las cosas. El solo hecho de querer escuchar en ese momento, en los 90, querer escuchar lo que hablan otros en otra habitación, era wow, era lo más. Y lo hacíamos a través de sintonizar, a través de una bobina y un circuito muy precario y un micrófono y meterle una cajita de fósforo porque esa era nuestra. Lo podíamos haber hecho más grande, más robusto, pero lo hicimos dentro de una cajita de fósforos porque Yo escuché recién un ruido como que nada, nos están eh, tratando. A ver, sí, al día de hoy, si alguien te dice hacker, lo primero que te dice, y podés leer los WhatsApp de otro, podés ver los mails, podés escuchar las llamadas. Sí, también como creyendo que lo que hablamos es importante, ¿no? O Sí, sea, sí. como, me parece bueno, también interesante. pero todo es un comienzo y después viene, toda cosa puede ser un comienzo para el Sí. hacking. No importa del lugar de dónde sea ese comienzo. Lo importante es el desafío a pensar distinto y a pensar de que otras cosas puedan suceder y que sean distintas, que no tengan que ver con el plano convencional y que te inviten a pensar de una forma distinta. Después, el tiempo y la madurez te va dando otras cosas y te va poniendo en lugar y en sintonía de un montón de cosas de que estás dentro de un lugar, estás dentro de una sociedad y hay cosas que hay que respetar y hay ciertas leyes y hay un montón de cosas que obviamente si no las respetabas vas a ir preso.
Es muy simple. O sea que si haces algo que está en contra de la ley, lo vas a tener que hacer muy bien porque si no vas a ir en cana. Eso te lo va dando el tiempo y te lo va dando la madurez. De hecho, tenemos ejemplos de muchos hackers que han caído y han ido presos y han tenido que sufrir un montón de cosas, porque obviamente el ser humano, por naturaleza, como yo te estoy contando de ese caso de un chico que quería escuchar las conversaciones en una habitación, el ser humano siempre tiende a querer romper con eso. Pero Es Daniel, natural. está bueno lo que decís, pero ese chico que eras vos, que quería escuchar lo que estaba en otra habitación, te lo quedaste para vos digamos, por el placer del deseo de hacer eso. Ahora, digo, y se los digo a vos y a Fico, como también para pensar estas cosas, ¿de qué lado de Wikileaks están? O A sea, favor, por supuesto. ok. Y sí. Porque es lo que decías de la vacuna. Si Y lograse de la, hackear la vacuna, yo la daría la información. yo quisiera la Ni la información. vendería, ¿eh? ¿Sabes qué desafío a la gente que haga y que me encantaría que haga? Que saque la información de los lugares y que agarre, porque, a ver, podemos llamarlo héroes si querés, pero que saque la información, que sea un simple empleado, saque la información y agarra y se la da a otro lado y que la publique, ni siquiera que la publique esa persona. Totalmente. ¿Sabes Apoyo lo sí, que dice Fico. a cuántas cosas llegaríamos si tuviéramos el acceso a la información? Eso indiscutiblemente tarde o temprano va a pasar. No, yo creo que Sí, no tengo dudas con respecto a eso porque ya lo hemos visto. O sea, obviamente que vamos a estar siempre al lado de que la información se conozca, que se sepa todo. Lo que vos decís, Emma, Wikileaks, claramente, o sea, la información tiene que estar a disposición de todas y todos. O sea, no, eso ya creo que bueno, sí, igualmente sigue habiendo esto de pasa en cosas estúpidas. Te estoy hablando de cosas de gente que ni siquiera inventó algo como la pólvora para decir yo guardo esto y no lo quiero compartir con el otro. Cosas ridículas. Estoy hablando de cosas ridículas que muchas veces pasas, o hoy yo le decía a Fede, hay gente dentro de la comunidad que muestra cuánto ganó con Back Bounty y te muestra, gané $200 esta semana reportando un back, pero y no lo nunca comparte, esa persona no lo comparte. aportó algo para la comunidad, nunca dijo, voy a explicar cómo funciona el Back Bounty, voy a dar una charla, nunca, y esas cosas realmente son realmente chotas y son las cosas que no deberían pasar si queremos realmente ser una sociedad distinta. Es decir, bueno, está bien, vos ganaste $200 haciendo back bounty. Ok, compartí cómo lo hiciste. De hecho, no sos el único que gana $200 haciendo back bounty. Hay un montón de gente que lo hace. O hay un montón de otros que escriben ese código, hay un montón de otros que pueden desarrollar vacunas. Está claro que hay un montón de países y potencias que pueden desarrollar vacunas. Y esto que pasó con el coronavirus demostró que hay un montón de países, cuando todos se cagaban de la risa de Rusia, y todos decían, no, Rusia, ¿qué? Pero La eso es mejor. una mentira. Rusia sacó la mejor vacuna sacó. Entonces, hay un montón de cosas que realmente nos tenemos que empezar Mira, a poner las cosas en serio. dos cosas. Justo me acordé de algo, de un documental que subí que se llama El Crazy Che, que es un argentino que se fue a vivir a Estados Unidos, al Silicon Valley, y tenía una fascinación por Cuba, y robó los planos de los procesadores AMD y lo llevó a la embajada de Cuba en Buenos Aires, ¿no? Se le cagaron de risa. Entonces decía, ¿por qué? Porque claro, fue a Cuba y Cuba estaba detenida en la Sí, sí, época de sí. la revolución, totalmente no le servía de nada, hasta que le golpearon la puerta Cuba con su alianza con los Rusia. rusos. Claro, y a ellos sí les interesaba. Y justamente me acordaba porque Exa comentaba, que Exa que estuvo acá
el sábado pasado, si no me equivoco, o el anterior, un gran valor de nuestra comunidad, una persona que sabe muchísimo. Él comentaba que Rusia ya estaba fabricando procesadores, computadoras con sus propios modelos de procesadores y demás. Entonces, digo, acá se creó o se demonizó tanto a Rusia en ese sentido, cuando Rusia tiene unos avances tecnológicos y científicos increíbles, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros lo tenemos como que es malo, y de eso es parte creo, de la seguilla de la Guerra Fría, de pensar que Sí, sí. Estados Unidos es mejor y Rusia es peor. O que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos, yo les quiero agradecer enormemente. Nos fuimos, 2 horas al palo, pues. Sí, sí. fueron 2 horas al palo, terrible. Yo tenía un montón de cosas acá escritas que no usé nada de lo que tenía escrito. Nada, no, ya está. Eh, realmente, bueno, les agradezco enormemente. Tenía cosas escritas del libro de Fede, cosas escritas de tu libro, Emma, que lo leí. Un agradecimiento siempre. Nada, me pareció increíble. Leí un montón de cosas que fueron realmente esto de que Dios ha callado, que Dios ha hecho silencio, que Dios no existe, que Dios ha muerto, que ya no está. Hay cosas que me volaron la cabeza. Para que existan los hackers. Exactamente. A ver, perdón, el profeta es un hacker. Sí, totalmente. Sí, sí. Pero hay un montón de cosas de tu libro que, nada, me voló la cabeza. Gracias. Otro día hacemos una y hablamos del libro. Sí, realmente, lo leí. Pero no, y del libro de Fico también. Sí, el libro de Fico es increíble, sobre todo porque habla de muchas cosas que tienen que ver no solamente con el hacker, sino con este hacker que vos hablas, Emma. Porque no habla el libro de Fede del hacker, habla de un hacker justamente que reivindica ciertos valores y lucha por causas, ¿no? Bueno, desde ya Fico, que ahora va a salir su libro, ¿y sabés qué? Contá conmigo para lo que sea. Sí. ¿Y sabés qué, Emma? Lucha en contra de algo particular que es la infidelidad. Entonces, propiciada por la tecnología, básicamente, pero lucha en contra de eso. Y bueno, y habla de un montón de cosas que me parecen súper interesantes, porque también es una historia que tiene un montón de cosas. Y nada, esto del hacker que domina ciertos recursos tecnológicos y que muchas veces se lo pone como en un lugar de misterio, un lugar de odio o un lugar de amor o de odio o de nada, ¿viste? De misterio, y que no tiene nada que ver con eso. Para mí, creo que un poco el libro de Fede también desmitifica eso, y que los hackers en definitiva son personas curiosas, y que hay muchos hackers que no tienen nada que ver con la computación, por ahí se dedican a la madera, se dedican al arte, a la escritura. Vos sos un hacker, Emma. Sí, por eso soy parte de la comunidad, pero sin computación. Exactamente. A la patria odia un hacker, sería. Exacto, y muchas veces se toma como que, bueno, porque el hacker tiene que ser un tipo que te va a hackear el WhatsApp, te va a intervenir WhatsApp o el Facebook, y ese tipo de cosas es como que ya a nosotros un poco, ya no digamos, como cuesta un poco ya entablar una conversación con alguien que plantea ese tipo de cosas. Porque en definitiva tratamos de transmitir otra cosa que tiene que ver con el pensamiento libre, que tiene que ver con que vos decidas. Y las opciones están puestas frente a vos, o sea, vos tenés la posibilidad de elegir qué software vas a usar, si querés ser menos o más controlado. En definitiva, siempre vamos a ser controlados de una forma u otra, pero querés ser más o menos controlado. Bueno, todas esas opciones están puestas y la información está, las opciones están y están dadas, porque para eso somos una comunidad que brindamos esa información, y de eso se trata una comunidad. Le tratamos de brindar a la gente lo que sabemos sin ocultarle. Yo creo que todos los chicos que pasaron por el Chubut Hack y dieron charlas este último tiempo no ocultaron absolutamente nada de lo que saben, lo transmitieron, ¿me entendés? Y eso me pareció súper valioso, porque hay gente que gana plata
con el hacking desde el lado legal, porque no pusimos nunca a nadie hablando de que gana plata ilegalmente, siempre pusimos gente que habla que ganó plata a través del bug bounty o algo legal, y no, obviamente no podríamos poner a alguien que habla de que gana plata de forma ilegal, está claro, porque no banearían. Eh, pero pusimos gente que habla de ese lugar y, y lo quiere compartir con el resto, es decir, vos podés hacer lo mismo que hago yo. Vos podés ganar plata desde el otro lado de tu casa si te pones las pilas, te pones a estudiar y te pones a hacer las cosas y a entender cómo funcionan los sistemas, podés hacerlo. Entonces, todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede cambiar su realidad, eso está claro, o sea, depende de uno y de nadie más. Así que bueno, yo les quiero agradecer enormemente por esta oportunidad que me dieron, que nos dieron a Chubut Hack. Para nosotros es un placer que ustedes hayan estado charlaron un montón de cosas, la verdad que fue, o sea, no hubo guión, no estuvo guionado, o sea, Menos mal. fue increíble, fue realmente increíble y la verdad que los temas, y esto queda grabado, para que después yo se los voy a pasar a cada uno de ustedes, queda, y va a estar en el canal de YouTube, pero queda todo grabado y realmente se tocaron cosas muy interesantes. Y bueno, vos, Emma, nos hacés pensar y tocas, como decían muchos ahí bueno, acá están poniendo cosas ya estuviste en modo ejecution, no sé, bueno, están hablando ahí unas cosas, pero hay gente que dice que yo soy ateo, solo creo en el poder de la mente y las armas, pero digo, esto queda grabado y sirve para, para estas cosas que vos tocaste, Emma, puntuales, y que hiciste que arda, tocaste los puntos, como dijo Pinocho, dijo Pichu, tocaste los puntos que hay que tocar muchas veces en una comunidad de hacking. Pero digo, yo estoy muy agradecido no solo de la invitación y gracias a vos, Dani, de conocer a Fico, de conocer al Chino, nada, me siento también parte de la comunidad para pensar, porque yo pienso un montón, o sea, porque también por eso no guionamos, o sea, todo lo que surgió acá es lo que entiendo que son las preocupaciones y los problemas que trato de pensar, y las herramientas, o sea, obviamente no me dedico a esto, me dedico al pensamiento judío, a la mística judía, pero desde ahí pienso, y todo lo que hablamos hoy es maravilloso, me hace pensar, y porque además encontramos mucho diálogo y relaciones, así que el agradecido soy yo, Fico, un gusto en conocerte, y que también te sigue, igualmente. Y Dani, bueno, un hermano. Así que gracias. No, yo también muy agradecido. Digamos, acá hay una cosa que, bueno, construimos ya una hermandad, vos con Emma construimos una amistad, una hermandad de un año ya, más de un año, y con Fede también lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Y esto es lo que genera las comunidades y, bueno, y poder compartir desde ese lugar altruista, ¿no? Las cosas y el conocimiento, y con amor y siempre del respeto y de tratar de construir y nunca de destruir y nunca llevar mala leche ni nada, absolutamente nada de eso. O sea, tratamos de siempre convocar y destruir con amor. Destruir con amor, o sea, destruimos con amor. Sí, totalmente. Bueno, chicos, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias. Dale, gracias, Dani. Gracias por todo. Chao. Me despido, les agradezco enormemente. Hay un montón de mensajes ahí. Les quiero agradecer a todas y todos, a Fichu, a La Sangre, al Birras Mesh, a todos los que están presentes, a Samu User, a Pinocho, a todos los que están, a todas y todos los que están prendidos. Algunos se registran, otros no se registran, por lo tanto no puedo saber quiénes son, pero a los que no se registran y están prendidas siempre y prendidos a Chubut Hack, les agradecemos de corazón y esperemos que esto haya llegado y les haya servido, porque nuestra misión es esto, compartir lo que sabemos, lo que hacemos y proponer speakers que los fines de semana traigan un mensaje, una palabra, una reflexión
o compartan algo técnico. Hoy particularmente compartimos algo filosófico, pero muchas veces charlamos de cuestiones técnicas. Bueno, ahí estamos agradeciendo a todas las comunidades y sponsors que hacen de que sea posible Chubut Hack. Gracias, nos despedimos y que tengan una muy buena noche y un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias, esto fue Chubut Hack.